Ok, ingenieros, vamos a arrancar una clase. Empezamos con un pequeño repaso para retomar un tema que vimos en un tutorial que les mandé la semana pasada. Y bueno, es sobre circuitos secuenciales síncronos. Entonces, sabemos que la palabra síncrono viene del hecho de que hay un reloj que está funcionando como orquestador de toda la sinfonía, ¿no? Él es el que marca los tiempos, por así decirlo, de cuándo funcionan las cosas. Ahora, en un circuito de este tipo ya habíamos visto que tenemos una parte combinacional en la cual ustedes son expertos gracias al profe Luisito y una parte de flip-flops que lo estamos viendo nosotros. Entonces, pues esto ya da a origen a nuestro circuito secuencial en cuestión. Ahora iniciemos con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos este circuito, um, que bueno, cuya entrada puede ser T o puede ser X, como se nos acomode, no importa la entrada. Entonces vamos a obtener esta ecuación de estado. Que digo, en este caso pues ya la tenemos aquí, pero no está de más que sepamos cómo lo obtuvimos, ¿verdad? Entonces voy a llamar a estas compuertas um, A1, A2 y O1, ya saben, por AND y OR. Entonces vamos a ver qué pasa en la compuerta A1. En la compuerta A1 tenemos la entrada de Q. Ahí está Q. En la compuerta, pues en la otra entrada tenemos, bueno, T o X, como quieran. Vamos a ponerle X por el momento. Y entonces en la entrada tenemos X negada. Por lo tanto, a la salida de aquí tenemos Q, X negada, que precisamente es ese término de ahí. Por otro lado, tenemos que en A2 eh, tenemos en una entrada Q negada y X, que es precisamente esto. Y al final ambos términos se suman con esta OR. Entonces hay que apreciar qué simpático es esto. Mi valor futuro o mi valor de la Q en el siguiente tiempo depende por completo del valor que tenga Q en el momento actual. Por eso esta retroalimentación. Porque estamos dependiendo de valores actuales para poder obtener el futuro. ¿Vale? Borro todo este rayoneo y vamos a analizar la tabla de, de estados. En esta tabla de estados, mis queridos ingenieros, nosotros vamos a poner pues todas las combinaciones posibles, ¿no? Que en este caso eh, todo depende de mis variables x y q, ¿no? Entonces tenemos que x y q, recuerden, estas son todas las combinaciones posibles de dos entradas, que bueno, aprendieron a armar tablas de verdad con el profe Luis, entonces esto no les causaba problemas, ¿no? Todas las combinaciones para x y q, que es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ok? Entonces, nada más voy a analizar dos casos, digamos este y este caso. Ahora bien, si vamos a analizar esos dos casos, vamos a analizarlos por ecuación. Supongamos que si me enfoco en este primer caso donde x es igual a 0 y q es igual a 1, para esta primera parte de la ecuación tendremos que si x es igual a 0, entonces x negada es 1, q es 1, x es 0 y q negada
va a ser 0. Entonces, bueno, en automático podemos ver claramente que esto se va a convertir en 0. Este se va a hacer 1. 1 más 0 es 1. Entonces mi valor futuro de cuando tenga la entrada x0 y q1 va a ser 1, que precisamente coincide con lo que tenemos aquí. Ahora, por otro lado, si yo empiezo a hacer mi análisis con para este segundo caso, digo, obviamente recuerden que estos valores pues no los tienen originalmente, ustedes los tienen que obtener analizando nuestra ecuación que obtuvimos previamente. Entonces, para este segundo caso tengo x igual a 1. Entonces, como x es igual a 1, x negada va a ser 0 y q es 0. Después x es 1 y q negada va a ser 1. En este caso ahora se comporta de manera contraria, ¿no? Q futuro va a ser igual a 1. Lo cual, pues bueno, en la tabla de verdad ya lo veíamos venir. Sin embargo, hay que hacer notar algo bien interesante, ingenieros, que es la parte simpática. Este comportamiento nos recuerda mucho a un flip-flop con el que trabajamos hace algunas clases. Y me refiero al flip-flop tipo T, que se llamaba así por toggle. En este tipo de flip-flop, ingenieros, nosotros cuando teníamos 0 a la entrada, la Q futura era la misma que la Q actual, o sea, no había ningún cambio. Y la Q1, y si a la entrada T había un 1, entonces la Q futura cambiaba. Si nosotros analizamos nuestra tabla de estados, vamos a ver precisamente ese comportamiento. Cuando X es 0, los valores de Q presente y Q futura son iguales. Por otro lado, cuando la entrada es 1, los valores de Q presente cambian, que es justamente lo que nos predice el flip-flop tipo T. Entonces, este es su modelo en ecuación y su tabla basada en las entradas que tenemos. Ok, ahora pasemos a un ejemplo un poco más complejo si ustedes quieren. Disculpen por eso. Es igual que en la clase, ¿verdad? Para que no se pierdan los... Excepto que nadie pone el brazo ahora. En fin. Vamos a analizar este ejercicio que precisamente tiene mucho que ver, o bueno, es prácticamente el que se quedó de caso de estudio en el PDF. Vamos a ver qué pasa con este en particular. Tenemos dos flip-flops. En este caso, dos flip-flops significa que tenemos pues dos salidas, A y B. Y ojo, aparte tenemos un circuito combinacional que me genera una tercera salida. Entonces vamos a analizar qué pasa con la primera ecuación de estado. Como podemos apreciar, ingenieros, voy a, igual como siempre, a nombrar A1, A2, O1,
A3, O2, A4. Y entonces vemos qué pasa a la entrada de A1, ¿no? A A1 entra A y entra X. Y a A2 entra B y también entra X. Luego entonces ustedes pueden ver que sin ningún problema aparentemente nosotros podemos estar siguiendo las ecuaciones, bueno, estar siguiendo las rutas de las conexiones para poder crear nuestras ecuaciones. Ahora, sabiendo esto, a la salida de A1 tenemos A por X, que justamente es esto de acá. Y a la salida de A2 tenemos B por X, que es este de acá. Y bueno, al final estos dos términos se suman en una OR, que es precisamente esta ecuación. Entonces, de nuevo, mi valor futuro o mi valor al siguiente momento después de obtener mis valores A y B está dado por esta ecuación. Analicemos qué pasa para B. Para tener mi salida B, vamos a ver qué entra a B. Por un lado, le entra una AND que está conectada a negada y a X. Entonces, mi ecuación de B está dada por A negada X. Voy a borrar eso de acá arriba para que se pueda apreciar la A negada. Y por último, para Y. Y depende de una OR a la cual la OR le llega una B y también le llega una A. A más B. Y bueno, tiene una X que se hace X negada. Por lo tanto, tenemos algo de este estilo. Muy bien. Ahora analicemos la tabla de estados respecto a las ecuaciones que ya obtuvimos de estos circuitos. Déjenme ir borrando todo esto porque si no se hace una gran confusión. En fin. Vamos a tomar algunos casos para el valor futuro de A. Supongamos este y y ahorita vamos a ver un truco de análisis que seguramente lo trabajaron alguna vez con el profe Luis y si no, no se preocupen. Hoy lo vamos a revelar. Decimos, ingenieros, que aquí A es 0 y B es 0. A0, B0 y X es 1. Todo el mundo sabe que al multiplicar por 0, cualquier cosa que se multiplique por 0 en automático es 0, ¿cierto? Entonces, el valor futuro de A va a ser 0. Ahora que ya sabemos lo que les dije, podemos empezar a hacer un poquito de intuiciones. Primero, ¿qué es lo que provocaría que esta ecuación se hiciera 0? Pues primero, si X es 0, en automático es multiplicar por cualquier valor que tenga A y B, o sea, un valor interrogación. Y no importa qué valor tenga A y B, en automático, si X se hace 0, es 0, toda la ecuación equivale a 0. Entonces podemos buscar todos los valores para los cuales X
es 0. Y en automático podemos ver que en efecto todos los casos de x cuando x es 0 se hacen 0, precisamente por este pequeño análisis que logramos hacer. Ahora, ¿en qué otro caso esto va a ser 0? Pues como ya habíamos dicho, cuando a y b, entonces si a y b son 0 y x es 0. Entonces vamos a buscar en qué casos a y b se hacen 0, que es precisamente este caso que ya lo tenemos contemplado aquí y este caso. Y con ese simple análisis ya pudimos resolver 2, 4, 5, más de la mitad de la ecuación sin tener que sustituir todos los valores, simplemente analizando esto y preguntándonos qué es lo que provoca que la ecuación se haga 0. Ya como ya sabemos y ya eliminamos todo lo que es 0, pues todo lo que nos queda es completar los unos. Así de sencillo, ingenieros. Si no les quedó muy claro, vamos a hacer el mismo análisis con las otras dos ecuaciones, ya sin sustituir tantos, ya sin sustituir valores. Ahora de nuevo, para el caso de B, ¿qué valores harían que B se hiciera 0? Pues muy fácil, como tenemos A negada contemplada en el valor de B, entonces cualquier valor de A igual a 1 va a provocar que A se haga 0 y cualquier multiplicación por 0 se haría pues 0. Entonces, si A es igual a 1 y X, o más bien es O, X es igual a 0. Y vamos a buscar los casos. Entonces, en este caso, X es igual a 0 y B se hace 0. Vamos a subrayar todos los casos para los cuales X es 0. Así. Y todos los casos para los cuales A es 1. Y como pueden ver, todos los casos para los cuales A es 1, en efecto, B futura es 0. Y entonces ya, o sea, completamos nuestra tabla de estados con ese simple análisis. Al final nada más nos queda los dos únicos unos por rellenar. De nuevo, en una tabla, en un ejercicio real, yo les voy a poner una ecuación de un circuito de este estilo. Ustedes van a obtener sus ecuaciones de estado y harán el análisis respectivo. Sin embargo, para ahorrarnos un poco de tiempo, pues simplemente nos preguntamos qué es lo que provoca el 0 para el caso de dicha ecuación. Borremos y chequemos el último caso, para el cual X ¿qué provocaría que Y se haga pues 1? Digo 0. Bueno, cualquier cosa que se multiplique por 0 va a provocar que esto se haga 0. Entonces, todos los valores para que X, para los cuales X es 1, como X aquí es negada, entonces van a provocar 0. Vamos a ver si es verdad. Tenemos X igual a 1, es 0. X igual a 1, Y es 0. X igual a 1, Y se hace 0. ¿Ya vieron? Ya tenemos todos los casos para ese. Ahora, ¿qué pasa con A y B? Como esta es una ecuación que está multiplicando a
a otro término, bueno, es un término que está multiplicando a otro término, entonces tenemos que ver que para que este término se haga cero, A y B tienen que ser cero. Si en automático, si A y B son cero, este término se hace cero y cualquier cosa que se multiplique aquí provocaría el cero. Y vamos a ver qué casos tenemos para A0 y 0. A0 y B0, perdón. ¿Qué es este? Y miren, así de sencillo, ya todo lo demás, ingenieros, nos queda con unos. Es un análisis relativamente simple, pero pues sí se lleva su cierto tiempo y un poquito de experiencia que lo van a ir adquiriendo, no se preocupen, para hacer este tipo de análisis. Ahora bien, ingenieros, pasemos a otra cosa. ¿Cómo hacer el siguiente paso en cuanto a máquinas de estado se refiere? O circuitos secuenciales, perdón. Lo que estamos viendo aquí es esta tabla es una vil copia de esta. O sea, simplemente hice control C y control V aquí. ¿Ok? No hay nada de especial. Lo que tiene de especial o lo que es de importante en esta diapositiva es cómo transformar esta tabla a esta tabla de aquí. Y en realidad es muy sencillo. Recuerden que nosotros tenemos dos flip-flops. Entonces la cantidad de flip-flops que tengamos van a ser el número de estados que voy a tener en ese circuito. Por ejemplo, si tengo dos flip-flops, es 2 a la 2 igual a 4. Porque tengo dos estados para A, que es 0 y 1, y dos estados para B, que también son 0 y 1. ¿Vale? Entonces, bueno, borrar esto. Como les iba diciendo, ingenieros, simplemente es una vil copia y aquí la pregunta es, ¿cómo pasar de mi tabla de estados que ya conocemos a esta nueva tabla extraña? Pues bueno, como les iba diciendo, eh, teníamos nuestras dos salidas. Entonces, nosotros simplemente vamos a trabajar con los dos flip-flops o estados con los que tenemos que hacer cosas. Disculpen de nuevo por eso. Y bueno, las combinaciones para una tabla de este estilo pues están aquí, que precisamente son simplemente estas combinaciones, ¿no? Fíjense que es cada tercera combinación. Y los cambios de X se están reflejando en esta parte de aquí. Ahora, analicemos para la primera. Vamos a suponer que aquí tenemos X en mi estado A0 y B0. Para una entrada X igual a 0, nuestra salida en A futura y B futura es 0, 0, justo como se muestra aquí. Se refleja lo mismo acá, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con X igual a 0 para la salida de Y. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos A igual a 0, B igual a 0, pero la entrada X es 1, que es el caso de acá? Bueno, entonces mis salidas respectivas es 0 y 1 como aquí y 0. Si ven cómo esto va pasando, me voy a saltar esta examinación y veremos esta. Si estoy en A1
y B0, que es este caso, y mi entrada x igual a 0, entonces justamente me iré a 0, 0. Por otro lado, ingenieros, estoy en 1 y 0, así de esta forma. Cuando x es igual a 1, como aquí, y bueno, mi salida y es 1 y 0 respectivamente. ¿Sí se nota este tipo de cosas? Ahora, este tipo de tablas, o la forma en que esta tabla se presenta, nos ayuda mucho a trabajar con algo que se llaman diagramas de estado. Y bueno, aquí les muestro lo que es un diagrama de estado. Lo voy a poner. Diagrama de estado. Es este de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con este diagrama de estado, porque de nuevo, en un ejercicio real ustedes van a partir de una ecuación, van a tener de un circuito, van a tener que hacer la ecuación, hacer las tablas, hacer los cambios de las tablas y realizar el diagrama. Entonces vamos a enseñarnos a ver cómo se realiza este diagrama. ¿Ok? Entonces empecemos. Empezamos por un estado 0, 0. Todo el circuito debe tener un punto inicial. En este caso, vamos a llamarle como punto inicial 0, 0. ¿Qué pasa cuando estamos en 0, 0 y sobre la X? Los estados de esta liga siguiente se quedan en 0, 0. Este es mi X y mi salida de Y. Ahí está, justo como aparece aquí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estoy en mi estado 0, 0 y mi entrada es X igual a 1? Pues me tengo que volver a mi estado 0, 1. Fíjense que en el caso de mi diagrama que no está dibujado, el estado 0, 1 está aquí. Lo que nos importa en realidad es la transición, o sea, hacia dónde apunta la flecha, no tanto la figura o cómo está organizado estos estados. De nuevo, como mi transición va hacia acá, esta fue cuando x era igual a 1 y por lo tanto mi salida es 0, justo como aparece acá. Ahora, estando en mi estado 0, 1, si hay una entrada 0, tengo que regresar al estado 0, 0 con salida y igual a 1, que es justamente esto de aquí, con esta transición. Muy bien. Por otro lado, si estoy en mi estado 0, 1, y llega una x igual a 1, me tengo que mover al estado 1, 1. 1, 1 para x igual a 1 y su salida va a ser 0, justo como pasa, como podemos ver ahí, ¿no? Voy a cambiar de color para que no nos perdamos con tanto rayoneo. Bien, si estamos en el estado, aquí vamos a decir que mi estado presente es el 1, 1, en el que estoy actualmente. Cuando llega una x igual con 0, entonces mi siguiente estado es 0, 0. Nos vamos para acá, con salida 1. Así, justamente como pasa en este tipo.
Y por otro lado, si me llega una x1 igual a la entrada, yo me tengo que mover al estado 1, 0. Entonces voy a dibujar por aquí, perdón, un estado 1, 0, cuando x es igual a 1 y y es 0, que es justamente esto, ¿no? Ok, ahora, si ya estoy en mi estado no 0, vuelvo a cambiar de color. Cuando x es igual a 0, entonces mi estado futuro es regresarme a mi estado inicial. Entonces es x igual a 0 y la salida y va a ser, ay Dios, 1, justo como marca esta parte. Finalmente, cuando x es igual a 1 y estando en el estado 1, 0, yo me quedo en el mismo estado, así como lo marca esta parte de aquí. ¿Sí lo ven, ingenieros? Recuerden que si tienen dudas, pues las pueden escribir ahí en el YouTube, en la parte de abajo, o me pueden mandar un WhatsApp, o pues por correo electrónico. Es la ventaja de todo esto, que podemos estar haciendo milagros. Ahora pasemos a un ejemplo un poco más tranquilo. Supongamos que ya me dan este circuito, como son dos XOR que dependen de dos entradas y una retroalimentación, son simplemente algo de este estilo. Entonces mi ecuación de estado se rige por estos términos de aquí, con un análisis relativamente sencillo. Yo logré entonces con el simple análisis pues ya obtuve mi tabla de verdad, o bueno, suponemos que ya obtuve mi tabla de verdad, y a lo que me voy a enfocar es a cómo obtener este diagrama de estados, el cual es muy sencillo. De nuevo, si tenemos un solo flip-flop, tenemos 2 a la 1 flip-flop, que son dos posibles estados, que es el 0 y el 1. Entonces, si yo, como siempre, comienzo mi análisis con el estado 0 y tengo mi entrada x0 y y0, me va a regresar pues al mismo estado. Sin salida, fíjense que ahora no tengo una salida y. Y en este caso es mi entrada, por eso esta diagonal no la puse, por si se lo estaban preguntando, ¿no? Después, si sigo en mi estado 0 y entra un 0, 1, entonces esto me lleva a mi estado 1. Y ponemos aquí 0, 1, que fueron las entradas que provocaron que esto se moviera para acá. Ahora, si estoy en mi estado 1 y entra un 0, 0, quiere decir que me tengo que quedar en el mismo estado. Entonces las entradas que provocan que esto se quede aquí es 0, 0. Justo como aquí lo vemos. Después, si estoy en 0, 0, en el estado 1 y me llega de entrada 0 y 1, me tengo que regresar al estado 0. Y de nuevo, las entradas de X y Y que provocaron esto es 0 y 1, que es justamente esto de acá. Ahora, si estoy en el estado 0 y entra 1, 0, aquí dice que me tengo que regresar al estado 1. Entonces aquí, 1, 0, para regresarme al estado 1.
qué es lo que está aquí. Entonces ya pueden ver cómo esto se fue armando y les recomiendo que sigan el mismo análisis para terminar con esto. En nuestro siguiente video, ingenieros, vamos a analizar cómo esto, o sea, este tipo de diagramas nos sirve para diseñar máquinas, elevadores, robots, máquinas de cualquier tipo. Y a esto se les llama máquinas de estados. ¿Por qué? Porque tenemos estados de transición que van a cambiar de acuerdo a las entradas que tenga el usuario. Y bueno, en el siguiente video les voy a enseñar cómo diseñar un pequeño pues elevador y al final les dejo un pequeño trabajo, ¿vale? Muy bien, ingenieros, pues por mi parte sería todo en este video. Déjenlo. Y cualquier duda, ya saben, ahí mismo en el YouTube, si no se quieren quemar como siempre, ahí está el WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp personal, o por correo electrónico. Todo funciona, ¿vale? Entonces, se cuidan, un abrazote, ingenieros, ahí checan el video.